Mis hermanos, bendiciones. Le damos gracias a nuestro amado Rey por ser tan especial y bueno y maravilloso con cada uno de nosotros. Hoy es un día muy especial, un día glorioso, un día que debemos de estar tan agradecidos con Dios porque nuevamente Él nos sigue mostrando sus misericordias. Yo le pido al Dios Todopoderoso desde ya por usted, por toda su familia, que el Señor, ¿verdad? Verdaderamente nos siga dando esa sabiduría que tanto necesitamos, mis hermanos, porque a veces por falta de sabiduría, de entendimiento a su palabra, por malas prácticas que tenemos, que hacemos, ¿verdad? Cosas que escuchamos, nosotros mismos las repetimos y a veces no nos damos cuenta eh, el verdadero error que estamos cometiendo. Así que el día de hoy le pido a Dios que el Señor quite todo distractor de usted, de ahí de su familia, para que usted pueda escuchar atentamente la voz de Dios y podamos, mis hermanos, ahí sí que renunciar a todas esas falsas doctrinas que a veces hemos recibido, ¿verdad? Porque a la luz de la palabra usted va a entender lo que no tenemos que hacer, porque de eso se trata hoy este tema, ¿verdad? A veces por eso estamos atados por la forma en la cual nos han enseñado. Y mis hermanos, nosotros lo único que tenemos que estar clamando y pidiendo a Dios es su misericordia que se siga extendiendo. Que no nos creamos, mis hermanos, que ya lo hemos alcanzado todo. Recuérdese que el Señor cada día nos sorprende a través de su palabra y cada vez tenemos que ser personas que debemos de tener, mis hermanos, hambre de la palabra, verdaderamente declarar delante de Dios que somos pobres en el espíritu para que el Señor nos siga llenando, nos siga enseñando y siempre con humildad, ¿verdad? Sabiendo que la sabiduría es Dios, que el entendimiento es Dios, que el amor es Dios y que Él es todo, mis hermanos, y que fuera de Él no hay nada. Amén. Así que entremos a ese precioso tema que hoy vamos a compartir, donde mis hermanos, nosotros a veces cometemos grandes errores, ¿verdad? Que es el andar reprendiendo. Yo no sé a cuántas personas usted ha oído donde dice reprendo, ¿verdad? Que es lo que más, y a veces también dice yo reprendí cuando yo oré, y mis hermanos, esa es una palabra muy equivocada que nosotros tenemos. Y yo le pido a Dios desde ya que Dios nos perdone, porque hemos perecido por falta de conocimiento. No sabemos cuántas ataduras nos hemos puesto a nuestra vida, cuántas, mis hermanos, hemos perecido en muchas peticiones que tenemos delante de Dios por hacer lo incorrecto, ¿verdad? Porque lo correcto es, mis hermanos, que el Señor sea el que reprenda, porque nosotros a veces lo único que podemos hacer, mis hermanos, que el mundo espiritual de las tinieblas se vengan sobre nosotros y vengan, mis hermanos, a hacer lo que quieran, porque nosotros mismos abrimos las puertas. Esto es muy delicado, mis hermanos. La gente a veces cree, mis hermanos, como no tiene el conocimiento pleno de lo que es el mundo espiritual de las tinieblas, piensa que solo es de repetir lo que otros dicen y a veces, mis hermanos, son cosas equivocadas que a veces nos enseñan. Por eso es tan necesario que usted aprenda a leer la palabra de Dios, a que usted verdaderamente anhele y tenga deseos, hambre de leer la palabra de Dios. Una persona, mis hermanos, que lee la palabra de Dios se vuelve más sensible, ya no es altanera, ya no es, mis hermanos, una persona que se va a creer lo que no somos delante de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que escudriñar la palabra, mis hermanos, tenemos que saber que el poder es de Dios, que la grandeza es de Dios y que Él es el que decide, mis hermanos, en qué momento Él hace misericordia, ¿verdad? Él es el que decide en qué momento. Nosotros estamos hasta preparados para recibir algo de parte de Él. Él es el que conoce. Nosotros a veces, mis hermanos, ni conocemos ni sabemos que a través de quizá cosas que nosotros le estamos pidiendo a Él, no se dan porque Él sabe, mis hermanos, que quizá no es el momento
porque no estamos preparados. Amén. Entonces, pidámosle a Dios que Dios nos libere de todas esas cargas espirituales que hemos traído a nuestra vida por, mis hermanos, hacer mal uso de la palabra de Dios. El Señor dice que nosotros, mis hermanos, no tenemos que usar de manera incorrecta la palabra, porque cuando nosotros pedimos al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo que venga y nos revele, nos muestre, nos lleve a la profundidad, que nos dé el entendimiento, Él lo hace, mis hermanos. Pero muchos en sus oraciones que hacen, para nada mencionan al Espíritu Santo porque nunca lo experimentan. Para nada le piden al Señor que se haga su voluntad porque no quieren hacer su voluntad. No, que simplemente a veces es puro palabrerío de hombre el que usan palabras que fueron aprendidas, ¿verdad? Pero el Señor, mis hermanos, recuérdense que cada uno de nosotros somos diferentes. Todos no necesitamos lo mismo. Todos, mis hermanos, tenemos que ser guiados a través del Espíritu Santo. ¿Amén? Así que vayamos a la palabra y vamos a escudriñar todo el libro de Judas. ¿Verdad? Es un libro que casi no se escudriña, pero hoy está, en este momento, mis hermanos, lo vamos a escudriñar. Así que vayámonos al libro de Judas, que está, mis hermanos, antes de Apocalipsis. Amén. Libro de Judas, después de la tercera carta de Juan y, mis hermanos, antes de el libro de Apocalipsis. Ahí está Judas, ¿verdad? Solo, mis hermanos, es una carta pequeña, la cual el apóstol, ¿verdad? Judas, no el Judas, el que usted conoce, ¿verdad? El que traicionó a nuestro amado Jesucristo, sino que, mis hermanos, estamos hablando de otro Judas, ¿verdad? Entonces, bendecimos el santo nombre de Dios y bendecimos, mis hermanos, la revelación que tuvo este siervo poderoso, que una carta, mis hermanos, pero ahí en esta carta él, ¿verdad? Nos está previniendo de que vengan situaciones a nuestras vidas. Y también, mis hermanos, previniéndonos de lo que hoy en día estamos viendo y está pasando, ¿verdad? De mucha gente que dice ser siervo de Dios, predicando lo contrario. Porque yo he oído a muchos predicadores, mis hermanos, predicadoras, que se dedican a eso, el andar reprendiendo, o sea, mis hermanos, muchos lo ignoran y que Dios tenga misericordia de ellos, pero muchos no lo ignoran, sino que, mis hermanos, les da igual. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren, mis hermanos, es que crean que el poder está en ellos y que el poder es de ellos. El poder es de Dios y Dios es el que decide, mis hermanos, y Él es el único que puede, ¿verdad? Venir y reprender al enemigo. Amén. Entonces, más adelante vamos a ir viendo cómo, mis hermanos, nosotros tenemos de qué manera tenemos que hablar, porque esta es una secuencia de una prédica que yo di el día miércoles, donde ahí, mis hermanos, se hablaba de cómo ser libre de una maldición. Y, mis hermanos, nosotros, ¿verdad? Tenemos que saber cómo tenemos que hablar delante de Dios. El hablar tenemos que ser, mis hermanos, gente que tenemos que hablar correctamente delante de nuestro Señor, ¿verdad? No venir alocadamente, así como también Pablo le dijo, ¿verdad? Él lo decía en sus cartas, no pongan manos a la ligera. Así como anda mucha gente hoy, que, mis hermanos, ahí andan tocando a la gente. Hermanos, eso es muy peligroso, que la gente le pongan manos en su cabeza, manos en su corazón. Mis hermanos, a veces no sabemos cómo pueda estar aquella persona que a usted le está poniendo manos, ¿verdad? Gente quizá con puertas abiertas, que lo único que va a hacer es transferencia de espíritus. Y de la misma manera, el siervo de Dios tiene que cuidarse, porque a veces, mis hermanos, es gente que está también, a veces tan contaminada. Y si el siervo de Dios, mis hermanos, recuérdense que todos estamos en un proceso. A veces también hay puertas que el siervo de Dios tiene abiertas y, mis hermanos, por andar poniendo manos a la ligera. Nosotros lo único que tenemos que hacer es, mis hermanos, declarar palabra de Dios sobre aquellas personas. La palabra de Dios es la que tiene poder para limpiar. La palabra de Dios es la que tiene poder para sanar. La palabra de Dios, mis hermanos, es el ADN de Dios.
y la palabra de Dios es el poder de Dios. Entonces, yo hablo palabras, estoy, mis hermanos, declarando lo que la boca de Dios dijo un día que tenía que suceder. Las cosas suceden, pero tenemos que hacerlo, mis hermanos, como Dios lo dice en su palabra. Amén. Entonces, mire lo que dice aquí la palabra de Dios en Judas. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los que son amados por Dios el Padre, guardados por Jesucristo y llamados a la salvación, que reciban misericordia, paz, amor en abundancia. Amén. Lo recibimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para nosotros y para toda nuestra familia. Dice, queridos hermanos, he deseado constantemente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe, encomendada una vez por todas a los santos. El problema es que se han filtrado, dice, entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados, dice, para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. ¿Verdad? Entonces nosotros a veces literalmente queremos ver que a los que le llaman impíos son aquellos, ¿verdad?, que no tienen fe, aquellos también que, mis hermanos, que ofenden a Dios de una, ¿verdad?, de una manera tan fuerte, tan aberrante, que nosotros a veces, eso es lo que nosotros pensamos. Pero mis hermanos, en el mismo aquel pueblo que dice ser de Dios y los que dicen ser el cuerpo de Cristo, mis hermanos, es llevando a la gente, mis hermanos, a que perezcan y no les enseñan el verdadero conocimiento de la palabra, ¿verdad? Porque yo he oído, como le vuelvo a repetir, a muchas personas que dicen yo reprendo y cuando oran, mis hermanos, reprendemos esto, reprendemos el otro, reprendemos aquí, reprendemos allá. Así como ahorita que están, mis hermanos, todas estas situaciones que se están viviendo a nivel mundial, mis hermanos, hemos estado hablando de cuánta violencia, de cuánta maldad, mis hermanos, que se ha desatado. Como les decía hace unos días, el espíritu de muerte, mis hermanos, está desatado. Y recuérdense que es el momento, es el tiempo que este espíritu, mis hermanos, anda, mis hermanos, haciendo estragos y lo que él quiere, ¿verdad? Es que la gente llevarla a ira, a odio, porque imagínense a las personas que pasan situaciones dolorosas, mis hermanos, viene el resentimiento, el odio. Imagínese usted cómo estarán de contaminados los aires cuando la gente maldice, cuando la gente habla lo que no tiene que hablar, mis hermanos, deseándole mal a otros. Y a veces, como le digo, ¿verdad? Los mismos siervos de Dios, mis hermanos, no nos llevan a que nosotros aprendamos, a que nosotros, mis hermanos, no tenemos que maldecir, porque si no, maldición viene a nuestras vidas. Por eso dice que un desastre, lo dice en la palabra, lo dice en Jeremías, ahí lo dice, mis hermanos, donde dice que nosotros, un desastre llama a otro desastre. Recuérdese que el Señor nos dijo que nosotros no teníamos, mis hermanos, que sembrar mal, porque si nosotros sembramos lo malo, malo, las cosas nos vienen. Mis hermanos, la justicia es de Dios. El que pelea las batallas es Dios. Nosotros no nos permitamos que el diablo nos lleve a ira. Y si usted alguna vez entró en ira, usted ha entrado en contienda, usted ha entrado en maldecir. Mire, mis hermanos, aunque así usted piense que le han hecho el daño más grande, que se burlaron de usted, que le hicieron tantas cosas atroces, aprenda, clámele a Dios, pídale a Dios que el Señor le dé paz, que el Señor traiga esa paz a su vida, a su casa, porque mis hermanos, si usted es una persona que se mantiene enojado, molesta, que tiene violencia dentro de usted, porque usted está frustrado, porque usted no, sus caprichos de ese corazón, mis hermanos, tan mentiroso que tenemos, no fueron realizados. Entrégale toda esa carga a Dios, pero no ande con esa carga, no ande con ese odio, no ande con ese resentimiento, porque si usted no lo saca, usted no se lo entrega a Dios, usted no le dice, Señor, hágame libre. Padre, yo reconozco que soy una persona violenta, reconozco que soy una persona que maldigo.
Todo hay que reconocerlo, mis hermanos, para que el Señor se lleve ese espíritu, porque nosotros mismos estamos atrayendo desastres a nuestras vidas. Mire todos esos desastres, mire todas esas guerras, mis hermanos, todo ese pleito que hay, mis hermanos. La gente, como le digo, el diablo a eso está llevando ahorita con todo lo que está sucediendo. Mis hermanos, la humanidad está enojada, tanto como a los que no les dejan que sus pecados se lleven a cabo. Mis hermanos, la gente está enojada. Mire las matanzas que andan haciendo, mis hermanos, matando a inocentes. Y mis hermanos, de la misma manera, la misma maldad, mis hermanos, que hay en el ser humano. No tienen compasión ni misericordia de nadie. Mis hermanos, no seamos nosotros parte de toda esa gente. No atraigamos nosotros la maldad a nuestros hogares, a nuestras vidas, a nuestra familia, a la tierra, mis hermanos, a nuestros países. Seamos nosotros gente de bendición, que el día que mis hermanos, el Señor decida, ¿verdad? Traer justicia a la tierra, donde el Señor diga, hasta aquí, ya me cansé, ya no soporto más estar viendo todo esto que está sucediendo, todo esto que está pasando, cuando Él diga, hasta aquí, mis hermanos, que nosotros seamos guardados, que seamos cuidados, que seamos parte de todos los que estamos escritos en el libro de la vida, que seamos parte, mis hermanos, del remanente. Por favor, mis hermanos, yo le clamo y le pido a Dios que el Dios de paz nos gobierne, nos ministre, que el Dios de paz que sobrepasa todo entendimiento esté en nuestras vidas, esté en nuestros hogares, esté en nuestra familia. Deje de estar ya señalando, argumentando, mis hermanos, quiénes somos nosotros para señalar, pero cuando nosotros, mis hermanos, leemos la palabra de nuestro Señor, cuando oímos la voz de nuestro Padre, mis hermanos, nosotros tenemos que ser transformados y cambiados. Por eso miramos mucha gente, mis hermanos, que solo lo único, mis hermanos, es que piensa en pura maldad, pero es por lo mismo, porque no tienen un acercamiento con Dios, porque Dios es grande, Dios es poder, Dios es misericordia, Dios es amor. Él, mis hermanos, transforma las vidas. Solamente Dios nos puede guardar, nos puede cuidar y nos puede transformar, mis hermanos, porque recuérdense que nada, nada va a llegar a su vida si usted primeramente, mi hermano, usted no lo trae a la existencia, ni tampoco usted atrae todo aquello, porque todo es ministrado. Yo ministro, ¿verdad? Por eso hay gente que dice, pero de la nada me salió este problema, de la nada me pasó esto. Y yo que, a veces la gente piensa que porque físicamente no hacen alguna fechoría, pero mis hermanos en su corazón albergan tanto odio y tanta maldad. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que liberarnos de todo eso, porque recuérdense que si usted no se libera, ¿verdad? Y más si usted tiene atada a personas, mire, la palabra de Dios lo habla en Isaías, donde el Señor le habla a aquellos que tienen por costumbre, oiga bien, porque estamos hablando de las costumbres que tiene mucha gente que solo hace lo que otros dicen hacer y no saben ni con qué objetivo están haciendo las cosas, que aquellos que ayunan por costumbre, que es una costumbre en algún lugar que así lo hacen y de años lo han hecho, mis hermanos, no aprendemos, no nos enseñan que el verdadero ayuno al cual el Señor nos llama es, dice que a soltar a los que tenemos atados. Porque a cuánta gente, mis hermanos, a veces tenemos atada en nuestro corazón, que tenemos resentimiento. ¿Sabe que hay padres que tienen resentimiento con sus hijos? Mis hermanos, hermanos que tienen resentimientos con sus hermanos, con sus suegras, con sus suegros, con todos mis hermanos, la gente está atada hoy en día, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, tenemos que desatarnos. Usted que su trabajo solo sea bendecir, solo sea bendecir, bendiga al que lo maldice, dice la palabra de Dios. Entonces el Señor ahí donde habla, mis hermanos, que el verdadero ayuno, eso es lo que el Señor quiere, que nosotros soltemos a aquellas personas. Porque dígame usted, si usted desea bien, si usted hace el bien, si usted, ¿verdad? Usted vive para Dios, mis hermanos, ¿cómo a usted le va a venir el mal si nuestro Padre Celestial es el bien? Nuestro Padre amado, mis hermanos, solo está esperando ver corazones contritos y humillados, dice el Señor. No esté argumentando, es que hermana, a usted no le han hecho lo que a mí me han hecho. Entonces, mis hermanos, nunca, nunca usted va a querer, ¿verdad? Reconocer, ni nunca va a ser usted una persona piadosa. Yo lo he dicho siempre, mis hermanos, y lo voy a decir
aquellos que se comportan mal, aquellos que desean mal, aquellos que hablan mal, gente que está mal en su interior, mis hermanos, que en ellos no hay amor, ¿verdad? Entonces, lo mismo le digo para todos aquellos predicadores que lo único que se dedican, mis hermanos, es a maltratar, es a maldecir, mis hermanos, y la gente llamándole a todo eso sana doctrina. Eso no es así, mis hermanos. Dios no nos mandó a nosotros a maldecir, ni nos mandó a que nosotros andemos reprendiendo, ¿verdad? Quise darle toda esta introducción porque, mis hermanos, tenemos que saber, ¿verdad? Cómo tenemos que conducirnos en nuestro diario vivir. Amén. Y si lo hemos hecho mal, aquí está nuestro Señor que hoy nos dice, hay arrepentimiento. Mis hermanos, el Señor nos perdona y también convirtámonos a Él. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted se convierte a Él, porque usted va a entender lo que a Él le agrada y lo que le desagrada. Amén. Entonces dice aquí, queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Ahora siento la necesidad de hacerles para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe, encomendada una vez por todas a los santos. El problema es que se han filtrado, oiga bien, entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian el libertinaje de la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Negar a nuestro Señor, mis hermanos, es no hacer lo que Él nos mandó a hacer. Ese es negar a nuestro Señor. No que usted diga, yo no creo en Él. No, negarlo es cuando usted no se conduce como Él, cuando no hace lo que Él dice. Ese es estarse uno negando, ese es estarse uno revelando, ¿verdad? Entonces dice aquí, aunque ustedes ya saben muy bien todo esto, quiero recordarles que el Señor después de liberar, dice, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad. Entonces dice que él, mis hermanos, después de haber cumplido esa promesa de sacar al pueblo de Dios de Egipto, dice, destruyó a los que no creían. ¿Quiénes son los que no creen? Aquellos que se rebelan, aquellos que dicen eso no es verdad y mis hermanos siguen practicando la mentira. Entonces, esos son los que van a ser destruidos, porque imagínense usted en este momento está recibiendo una verdad. La verdad, mis hermanos, de la palabra, y usted lo sigue haciendo, ya es cuestión suya, ¿verdad? Uno mismo, mis hermanos, a sí mismo, uno mismo se destruye, porque escrito está lo que tiene que pasar y cómo las cosas las tenemos que hacer, y por eso el Señor dijo, no le podemos venir y aumentar algo a la palabra, mis hermanos, ni de hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro gusto, y querer, mis hermanos, pretender decirle a la gente, mis hermanos, que las cosas no se hacen así. Amén. Entonces, mire, aquí dice, aunque ustedes ya saben muy bien todo esto, quiero recordarles que el Señor, después de liberar, dice, de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada. Los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Mis hermanos, recuérdese usted, quiero que usted sepa, ¿quién es el que se rebeló contra Dios? Él era, mis hermanos, un querubín, era, mis hermanos, algo preciado, grande para Dios, mis hermanos, que era el mismo diablo, que fue arrojado, dice, mis hermanos, ¿verdad? Del lugar santísimo, ¿verdad? Fue mandado con todo y sus ángeles, ¿verdad? Y mis hermanos, y dice que todos esos demonios, mis hermanos, están encarcelados, dice, en la oscuridad para el juicio del gran día. Así también, dice, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de fuego eterno por haber practicado, dice, como aquellos, inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. Entonces, mis hermanos, está hablando de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo está hoy en día, mis hermanos? El mismo pueblo cristiano, los mismos,
mis hermanos, que predican la palabra de Dios, codiciando, mis hermanos, teniendo sus esposas, mis hermanos, codiciando a otras mujeres, ¿verdad? Los mismos, aquellos que usted mira, mis hermanos, quizá a veces, ¿verdad? Que supuestamente llevan una santidad con un comportamiento erróneo, mis hermanos. En la misma iglesia estamos de esa manera. Por eso nosotros, mis hermanos, tenemos que adquirir el entendimiento, el conocimiento, la sabiduría, mis hermanos, de parte de Dios a través de oír palabra de Dios y de también escudriñar las escrituras que quedaron escritas, mis hermanos, para un manual de vida nuestro, ¿verdad? Tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que saber qué es lo que a Dios, mis hermanos, le agrada y le desagrada. Entonces, ¿por qué? Porque si no van a haber infiltrados, mis hermanos, en nosotros. Gente que se va a dedicar, mis hermanos, a desviarlo a usted de la verdad, de llevarlo a usted a que usted no aprenda que es pecado, de llevarlo a usted, mi hermano, a que usted, ¿verdad?, se acomode. Y ahí, mis hermanos, también aquí puede entrar también la idolatría, que a veces idolatran más al hombre. Quedo mejor bien con el hombre, porque mire, hay gente que, mis hermanos, se desvive por agradar al hombre, pero no agradan a Dios, no leen la palabra, no oran, no perdonan, no eso, no, que piensan que porque tienen obras, porque hacen obra, mis hermanos, por obras va a ser salvo. Eso no es así, mis hermanos. Las obras tienen que ir de la mano, porque si usted ama a Dios, usted va a amar a las personas a las cuales también usted, ¿verdad?, ama, sirve, y qué bueno que usted lo haga. Pero mis hermanos, pero no tiene que ser solo, mis hermanos, entrar en adoración al hombre. Y así anda mucha gente, porque lo único que le interesa es: yo siembro, yo voy a cosechar, y lo que quieren cosechar solo es lo material, o quedar bien, o que me miren bien, o que, ¿verdad?, me tomen en cuenta y hagan esto por mí, y aquí y allá, y tener contento al hombre, pero a Dios no me interesa, porque, ¿verdad?, tengo, sobre todo, hay veces hay gente que piensa que porque tiene bienes, ¿verdad?, están bien, mis hermanos, y con su vida espiritual, hecha pedazos, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios es tan clara y sabia, mis hermanos, nos enseña tanta sabiduría, donde dice el Señor, ¿verdad? Que uno, mis hermanos, solo piensa en su casa, o sea, ¿verdad? De que en su casa esté esto, esté el otro, esté aquí, pero mis hermanos, pero dice, ¿verdad? Pero mi casa, dice, está en ruinas. ¿Cuál es la casa de Dios? Es su corazón. ¿Verdad? ¿Por qué dice que en todo pensamos? ¿Por qué? Porque, mis hermanos, yo quedo bien con el hombre, ¿verdad? Aunque yo sea una persona que ni siquiera escucho la palabra de Dios, así como yo le puedo decir a usted, ¿verdad? Muchos pueden mentir y decir: ah, sí, escuchamos la palabra, y no, y de verdad, pues no lo hicieron, ¿verdad? No leen la palabra, no le sirven a Dios como debe de ser, pero sí son personas, mis hermanos, que tienen perdón, pero son gente lisonjera, dicen la palabra, mis hermanos, que tienen una, aquí en mi país le llaman como labia, ¿verdad? O sea, que hablan mentira, o sea, delante de la persona son una cosa y detrás son otra. Entonces, mis hermanos, yo, para mí, yo le digo algo, para mí una persona que verdaderamente, ¿verdad?, ama a un siervo de Dios, ahí es donde yo miro el amor, cuando aquella persona hace las cosas especiales para Dios. Sino que no digan que le aman a uno, porque, mis hermanos, si estamos en un mismo sentir, en un mismo, mis hermanos, en el Espíritu de Dios, todos vamos a querer lo mejor para la obra de Dios. Entonces yo voy a hacer las cosas con excelencia. Con eso me dicen a mí si me quieren o no me quieren, porque de palabrerío yo no me dejo llevar, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Esos infiltrados que nosotros, los siervos de Dios, tenemos que estar preparados. Hacerles daño uno, o uno venir, mis hermanos, y a estos infiltrados uno venir y reprenderlos, no podemos, no podemos, mis hermanos. Es el Señor el que decide hasta cuándo les va a dejar que la gente haga lo que quiere hacer, ¿verdad? Porque es Dios el que se encarga, no es uno, mis hermanos, ¿verdad? Entonces, y que se haga la voluntad de Dios, no la nuestra.
Amén. Pero oiga bien, que no sea usted de aquellos infiltrados, que no sea usted el que tiene ese comportamiento, que no sea usted aquel que ande mostrando entre los demás gran poder que tiene en su boca, cuando no es así, mis hermanos, porque delante de Dios tal vez es una persona que nada más repite lo que escucha que otros dicen, y por eso dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Sigamos leyendo. Aunque ustedes ya saben muy bien todo esto, quiero recordarles que el Señor, después de liberar, dice, de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó eh, a los que no creían, y a los ángeles no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada. Los tiene perpetuamente encarcelados en la oscuridad para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, son puestas como escarmiento al sufrir el castigo que un fuego eterno por haber practicado como aquello inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. De la misma manera, estos individuos, llevados por sus delirios, oiga bien, contaminan su cuerpo, desprecian, dice, la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba, dice, con el diablo dispuesto, con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que le dijo que el Señor te reprenda. Esto, en cambio, maldicen todo lo que no entienden, y como animales irracionales lo que entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe. Entonces, mis hermanos, ¿cómo es que nosotros a veces, cuando nosotros andamos haciendo esto, mis hermanos, en nuestro comportamiento dice que es como un animal, ¿verdad? Nos dejamos llevar por nuestros instintos. Mira cuánta gente como está tan dolida, a veces tan, mis hermanos, llena de odio, así como ve usted toda esa gente que predica palabra de Dios con tanto odio, mis hermanos, porque aquí yo a usted le estoy trayendo la verdad. Muchos lo pueden ver así como, ¿verdad? Una palabra fuerte, confrontativa. Pero mis hermanos, aquí nuestro confrontar es para que usted se vuelva a Dios y que usted reciba todas las riquezas en gloria de Dios, que usted sea libre, que sea libre de su familia, que esas cargas espirituales que usted ha llevado, que aquello que usted, ¿verdad? No ha podido, como no ha podido usted controlar en su vida, en su casa, mi hermano, usted lo pueda hacer a través de lo que Dios le dice en su palabra, porque uno tiene que vivir conforme a la palabra de Dios. Que usted ha sido una de las personas, mis hermanos, que han dado ahí, que yo reprendí, que ya ando reprendiendo, y mis hermanos, y a veces les encanta oír esa clase de prédicas. Mire, yo oigo mucha gente que a veces me dice, yo oigo por aquí, oigo por allá prédicas, mis hermanos. No hay fidelidad a la gente. Porque yo le digo algo, si a usted Dios lo mandó a oír así como palabra confrontativa, esa la palabra que usted tiene que oír de la casa donde usted se alimenta. Usted no tiene que andar oyendo a nadie más. ¿Por qué? Porque mis hermanos, muchas veces nosotros, ¿verdad? Por eso andamos aprendiendo cosas en otro lado. Yo esto se lo digo a los de la iglesia, ¿verdad? Y de que mis hermanos, la gente a veces no hay fidelidad, como le digo. Mire, si aquí los que escuchan, mis hermanos, no espero en Dios que no solo porque usted tenía hoy una necesidad, usted dijo voy a oír, si alguien le dijo escucha este tema o algo, ¿verdad? Fuera bonito que usted viniese y usted buscara todos los temas y empezar de donde, mis hermanos, saber por qué vienen las maldiciones. ¿Por qué me ha venido eso? ¿Por qué me ha venido el otro? Porque esa es la unción en la cual el Señor a mí me usa. Mis hermanos, el entender eso, porque yo lo entendí eso para mi vida. Yo dejé de sentirme víctima de mis hermanos, de hablar mal de los demás, de culpar a los demás. Cuando yo entendí, mis hermanos, que venía de una línea generacional de gente, mis hermanos, que hizo tanto daño, que a lo malo le llamaban bueno. Mis hermanos, gente que se fue de esta tierra con tanto resentimiento, odios todavía, mis hermanos, en el momento ya de estar para morir todavía, mis hermanos, deseando mal. Hay gente que así está, mis hermanos, que no perdona, que se va con ese, que a veces dice, se fue con ese dolor. No, mis hermanos, es maldad, porque mis hermanos se sienten delante de Dios, ¿verdad? De que ellos merecían todo.
Mis hermanos, todo lo que a uno le viene, todo lo que a uno le pasa, tenemos que entender eso cuando nos ubiquemos, cuando nos cimentemos bien, pongamos bien los pies puestos en la tierra. Mis hermanos, no vamos a culpar a nadie. Yo ahora entiendo por qué atraje esto, por qué atraje el otro, porque mire, dígame usted, si yo un día, mis hermanos, me junté con gente impía, con gente malvada, que yo la oía hablar, mis hermanos, ¿verdad? Que era gente sin vergüenza, que hablaba, mis hermanos, vulgaridades. Entonces, mis hermanos, si yo la traje es porque yo venía de una línea de gente así y también en parte yo lo tenía. Entonces, mis hermanos, porque a veces, como le digo, uno piensa, no, yo nunca he hecho eso, nunca he hecho el otro. Le estoy abriendo mi corazón, no le estoy hablando de nadie más, le estoy hablando de mí misma. Entonces, yo bendigo a Dios y bendigo y recontrabendigo la palabra de Dios y agradezco a mi Señor que me haya dado la oportunidad, oiga bien, porque fue una oportunidad que me dio de salir, mis hermanos, de ese lodo, de esa, mis hermanos, de esa sucio, impuro donde uno se movía, con esa clase de amistades, mis hermanos, que uno mismo llevó a su casa, donde su hogar, mis hermanos, donde Dios lo único, mis hermanos, que quiere para uno es bendecírselo. Entonces, mis hermanos, y quizá a veces toda una vida vamos a pagar factura si nunca reconocemos. Nosotros tenemos que reconocer que hemos pecado contra Dios, que hemos violado sus leyes espirituales. Yo violé leyes espirituales. Cuando yo me casé, a mí que me declaró, mis hermanos, el pastor que me casó, a mi esposo y a mí, mis hermanos, fue bendición. Y la bendición se tenía que cumplir, pero yo tenía, mis hermanos, que arrebatar esa bendición porque ya Dios había hablado a través de este siervo. Y mis hermanos, ¿pero qué pasó? Mis hermanos, Dios me puso vestiduras limpias. ¿Y qué pasó? Mis hermanos, yo las ensucié. Y por lo tanto, mis hermanos, uno lleva arrastrando también a su familia. Dios fue misericordioso, que no pasó a más, mis hermanos, cosas que a veces uno mismo entra a su casa. Hay gente que Dios, mis hermanos, dice, arrepentíos y convertidos. La gente, mis hermanos, no, porque eso es no creer uno en Dios cuando uno no hace lo que Él dice, que a veces uno, no, yo no me dejo a estas personas, no voy a dejar de verdad, de seguir todavía con esa amistad, porque algo saco de ellos. Entonces su mirada no está en Dios. Yo el día, mis hermanos, que decidí dejar todo y lo que yo sabía que a mí me iba a hacer daño, aunque así, mis hermanos, yo supiese en ese momento, oiga bien, que entre comillas iba a estar mejor. Pero yo decía, eso a mí me va a llevar a la perdición. Y decidí dejar todo. Y aunque hubo crítica, señalamiento, y mis hermanos y la gente, ¿verdad? Porque la gente a veces solo sirve para hablar lo que no saben que están hablando. Pero yo sabía a dónde yo iba, yo sabía lo que Dios iba a hacer en mi vida. Y hoy, mis hermanos, imagínense usted, hasta bendigo los instrumentos que Dios hizo, y que me hicieron, mis hermanos, tanto daño y me desearon tanto mal. Y mis hermanos hicieron y deshicieron, pero eso a mí me ayudó a acercarme a Dios. Por eso a mí me gusta, hay un predicador que yo he escuchado que dice, esa vez le estaba hablando a siervos de Dios y les decía, usted nunca ore por alguien que no está desesperado, de alguien que ya no sabe ni qué hacer. Esa gente es la que va a escuchar y va a poner la palabra por obra. Pero aquella gente, mis hermanos, que o sea, solo bueno, por si se da, pues vamos a ver qué pasa. Mis hermanos, yo sí estaba desesperada porque tuve que pasar, mis hermanos, situaciones que usted no se imagina, que no es el caso venírselas a contar en este momento porque no se trata de eso el tema, mis hermanos, pero yo bendigo a Dios de los instrumentos que Dios. Y le bendigo, como le digo, la palabra de mi Señor porque me abrió los ojos de mi entendimiento y me dio y me mostró qué era lo que yo había hecho malo.
¿Sabe para qué se lo muestra a uno Dios? ¿Para qué lo confronta a uno el Señor y que uno ya no se vuelva víctima? Entonces uno se siente necesitado de Dios, uno llega delante de Dios y le dice, Señor, de veras he pecado tanto contra ti, Señor, yo mismo atraje todo esto, traje esto a mi vida por mi mal comportamiento, porque tú me diste algo y yo no lo cuidé, Señor. Entonces, mis hermanos, viene Dios y al ver que uno reconoce y uno, mis hermanos, deja toda esa vida pasada, ese viejo hombre, ese hombre viejo viciado que dice la palabra de Dios, uno lo deja atrás, mis hermanos, entonces uno se convierte a lo que dice la palabra de Dios y empieza a hacer, uno ahí cortó ya la maldición para sus generaciones. Sus generaciones de uno no tienen por qué vivir y pasar lo que uno vivió, cometer los mismos errores que uno cometió. Y el Señor dice, con uno que se ponga a la brecha, pero hay mujeres, hay hombres, mis hermanos, que tienen que quieren que el hombre o el esposo, ¿verdad? Haga bien las cosas porque ellos son los culpables de que mis hijos estén así. No, eso no es así. Ellos pudieron abrir puertas. Usted también, mujer, abrió puertas. Pero si usted, mujer, o usted, varón, es el que se está poniendo a la brecha, usted puede detener esa maldición. Porque por eso Cristo venció y venció a toda potestad. Y como Cristo venció, usted también puede vencer. Porque Él ya venció. Por eso el Señor aquí nos está hablando. Dice, de la misma manera, estos individuos llevados, dice, por sus delirios, contaminan su cuerpo, desprecian, dice, la autoridad y maldicen a los seres celestiales. ¿Qué es lo que nosotros hacemos, mis hermanos, a veces? ¿Verdad? Desobedeciendo, mis hermanos, despreciando a la autoridad, o sea, que es Cristo, desobedeciendo a lo que Él nos dice a través de su palabra. Y entonces, mire, dice aquí, de la misma manera, estos individuos son llevados por sus delirios, contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad, maldicen a los seres celestiales. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo, dice, disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que le dijo, que el Señor te reprenda. Esto, en cambio, maldicen todo lo que no entienden y como animales irracionales lo que entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe. Hay de los que siguieron el camino de Caín. Por ganar dinero se entregaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Entonces, mis hermanos, aquí está escrito en la palabra. Todos estos, mis hermanos, cuando usted lee donde dice el error de Balaam y también la rebelión de Coré, usted sabe qué le pasó a todos aquellos que mis hermanos, que se rebelaron contra la palabra de Dios, contra la autoridad, mis hermanos, de nuestro Señor, porque todo siervo cuando habla, mis hermanos, está hablando autoridad de parte de Dios. La palabra de Dios es la autoridad de Dios también. Él está hablando y las cosas, mis hermanos, Él sabe por qué nos está pidiendo hacerlas así bien, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nosotros nos rebelamos. Si usted sigue que te reprendo, Satanás, que te reprendo, no sé qué, y usted, ay, gloria a Dios, porque estamos reprendiendo. Mis hermanos, es que no se trata de eso. Dice que ni Miguel, y usted más adelante va a darse cuenta que era el poder que había en Miguel. ¿Sabe usted que él es el que pelea las batallas? Mis hermanos, es el que Dios usa para que pelee las batallas por el pueblo de Dios. Él es el que se agarra contra las potestades cuando usted decide dejar, mis hermanos, su mal vivir. Porque él no puede pelear batallas y usted todavía en el chisme, usted todavía perdiendo tiempo, usted todavía siendo gente odiosa, usted todavía hablando en doble sentido, usted todavía, mis hermanos, una persona presuntuosa, una persona orgullosa, una persona, mis hermanos, con todos los males que tenga. Miguel, mis hermanos, no va a estar peleando batallas por usted, que Dios le dé la autorización y le diga, porque oiga bien, la autoridad es Dios, el que manda y el que da la autoridad es Dios. Por eso Miguel, que dice, él, mis hermanos, sabía, ¿verdad?, su posición, y por eso él sabía que de él emanaba poder, porque era el poder de Dios a través de él por su obediencia. Pero ¿cómo anda la gente hoy en día, mis hermanos, creyendo que tienen poder para esto y para el otro, y por eso reprendiendo, mis hermanos?
Y mire lo que él le dijo. Dice que ni él, que era, ¿qué? Mis hermanos, el gran Miguel. Él le dijo al diablo que el Señor, ¿qué? Te reprenda. Hay de los que siguieron el camino de Caín por ganar dinero, se entregaron al error de Balán y perecieron en la rebelión de Coré. Hay de aquellos que andan, mis hermanos, mostrándose hasta a los demás y la gente contenta porque llegó a reprender a su casa, reprendió lo que estaba pasando en su vida, mis hermanos, para que quede bien con la gente, pero mis hermanos sabiendo que están quedando mal con Dios. Estos individuos son un peligro oculto, oiga bien, sin ningún respeto, convierten en parranda las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho. Son nubes sin agua llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto cuando debieran darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. Son violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son estrellas fugaces para quienes está reservada eternamente la más densa oscuridad. También Enoc, el séptimo patriarca, a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra él. Esos individuos son refunfuñadores y criticones, se dejan llevar por sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulan a los demás para sacar ventaja. ¿Cómo es que hablan? Con arrogancia, queriéndoselas llevar de que ellos tienen el poder para venir a reprender. No mantienen su posición, por eso dice que el Señor, mis hermanos, derribó a los ángeles que no mantuvieron su posición. ¿Por qué? Porque mis hermanos, nosotros tenemos que mantener nuestra posición de quiénes somos nosotros, así como un siervo de Dios tiene que saber que mis hermanos, sin Dios no es nada. Si Dios, mis hermanos, nosotros no nos mantenemos unidos a Él, nada podemos hacer. Nosotros tenemos que saber, mis hermanos, que la autoridad viene de parte de Dios, el poder viene de parte de Dios y solo somos vasos usados, mis hermanos, delante de Dios. Y nosotros no nos tenemos que creer nada, sino que, mis hermanos, a quien sea la honra, la gloria y el honor es a nuestro Señor. Por eso es tan delicado cuando, mis hermanos, que yo por quedar bien con alguien, sí, ahorita reprendo esto y reprendo el otro para quedar bien con la hermanita, con el hermanito, que se vaya contento y que se vaya tranquilo. Cuando Dios ha puesto un yugo, mis hermanos, porque a través de ese yugo le está poniendo un freno a aquella persona para que aquella persona busque a Dios. Todas las maldiciones, lo que viene, no viene sin una causa, todo tiene una causa. Amén, lo dice la palabra, pero nosotros, mis hermanos, como nos rebelamos contra la palabra de Dios, no lo queremos creer. ¿Y qué decimos? El diablo. El diablo no tiene poder si Dios mismo no se lo da. Porque recuérdese usted, si usted no ha leído, ¿verdad? En la palabra de Dios, donde él le pregunta al diablo y le dice, ¿de dónde viene? De rondar la tierra, le dice. Y mira, le dice, ya viste a tu siervo fulano y mengano y perenciano, ¿verdad? Que se creen que porque lo tienen todo, tienen la santidad ya con ellos, mis hermanos. Así está mucha gente, bien confiada y bien creída. No leen las escrituras. Que mis hermanos, usted hace obras buenas o todas las cosas buenas le vienen. Pero dice ahí que mis hermanos, nosotros tenemos que saber que no es por obras, que nosotros vamos a alcanzar la salvación. Es nuestra conducta, es nuestra alma la que le va a entregar cuentas a Dios. Todo eso a usted le sirve. Pero mis hermanos, recuérdese que el mismo Señor, ¿verdad? El diablo, a él sí le da cuentas a Dios. Es por eso aquí Miguel sabía su posición y por eso Miguel, ¿qué le dijo? Que te reprenda el Señor. ¿Y cómo anda la gente? Reprendiendo. Gente, mis hermanos, que ni cumple con Dios. Gente con deseos carnales y reprendiendo. Gente maldiciente.
Ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les decían, en los últimos tiempos habrán burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el espíritu. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna. Tengan compasión de los que dudan, a otros sálvenlos, arrebátenlos del fuego. Compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Entonces, mis hermanos, dice, tengan misericordia y compasión, pero eso no quiere decir que usted esté revuelto con toda aquella gente, porque ¿qué dice? Que aborrezcan hasta la ropa, dice, que estas personas usan porque uno puede ser contaminado. Y mire cuánta gente, mis hermanos, esto no lo cree, esto no lo entiende. De que mis hermanos, por andar luciendo lo que no tienen que lucir, no les importa. Y mire, tal vez a veces es gente, mis hermanos, que está tan contaminada y se contaminan aún más. Que a veces, mis hermanos, por ir podríamos decir, a una fiesta, y por llevar un gran vestido, lo que sea, por mostrarle a los demás lo que tiene, lo que usa aquella persona, mis hermanos, usan cosas usadas, y a veces, mis hermanos, no se dan cuenta a dónde, mis hermanos, aquellas personas eh, que dejaron esa vestimenta, a dónde se fueron a meter. Y usted con puertas abiertas. Pero si se le dice algo, mis hermanos, la persona se molesta. ¿Por qué? Porque como no escudriñan la palabra, no la lee. Recuérdense, mis hermanos, tanto como lo bueno como lo malo a usted se le va a pasar. Yo estoy de acuerdo que usted use ropa, pero de un siervo de Dios, y que usted en fe, usted crea, pero si es verdaderamente un siervo de Dios. Pero hay gente, ¿cómo me voy a poner yo eso? Si eso, ¿verdad? De un siervo de Dios. No, quieren cosas mejor en otro lugar las consigo, pero voy a mostrarles a todos de que me las puedo. Entonces, mis hermanos, eso es muy peligroso. Mire, lo vuelvo a leer, dicen, tengan compasión de los que dudan y a otros sálvenlos arrebatándolos del fuego. Compadézcanse, compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Mucho cuidado, mis hermanos, mucho cuidado, porque a veces a usted, como le llama la atención todo eso, que es, hermanos, somos gente a veces fantasiosa. Tenga cuidado, ropa de quién usted. Y más todavía si no sabe ni quién se la puso, mis hermanos. Y menos si usted ni siquiera ora por ella. Yo le digo, aunque ore, porque el Señor a veces lo que quiere es quitarnos la vanidad. Usted tiene a un Dios de poder, tiene a un Padre celestial, a un Padre que le puede dar lo mejor, pero ¿sabe por qué cometemos tantos errores? Aquí se encierra todo, porque no le creemos a Dios. No creemos la magnitud del amor de Dios, no conocemos al verdadero Padre amoroso. ¿Qué dijo él? Ustedes siendo malos, ¿le darían a sus hijos una serpiente? Y ay, ¿qué no les puedo yo dar a ustedes? Si Él es el único bueno, Él es el único santo, sabio, Él es el amor, Él es todo, mis hermanos, para nosotros. Lo que pasa es de que hay tanta rebeldía en nosotros que nos rebelamos contra lo que dice la palabra de Dios. Nos encerramos, mis hermanos, en la rebeldía que manejamos, que traemos por herencia, mis hermanos, porque hay tanta rebeldía que a veces no queremos obedecer a la palabra de Dios. Por eso mucha gente muchas veces puede ser, mis hermanos, eliminada de esta tierra sin irse con Dios por la rebeldía, ¿verdad? Que no tuvo la oportunidad de la salvación. Leamos aquí en Apocalipsis, mis hermanos, así rapidito, Apocalipsis 12. Mire lo que dice la palabra de Dios, Apocalipsis 12, del 7 al 9.
para que usted sepa el gran poder que tenía Miguel, pero Miguel sabía su posición. Amén. Y por eso él dijo esas palabras, ¿verdad? Cuando él habló con Satanás. Mire lo que dice aquí en la palabra de Dios en Apocalipsis 12 del 7 al 9. Dice, se desató, dice entonces, una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles y a su vez le hicieron frente, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así que fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero, junto con sus ángeles, fue arrojado a la tierra. Entonces, miren la magnitud del poder que Dios le ha dado al arcángel Miguel. En ese momento, sí, el Señor ahí, ya él, mis hermanos, en esa revelación que está dando el apóstol Juan, mis hermanos, que está hablando ya de los tiempos, mis hermanos, venideros, de lo que ya se está acercando, donde, mis hermanos, Dios le va a dar a este ángel, ¿verdad? Esa potestad, ya de antemano, ya el apóstol Juan, ya él ya lo vio, ¿verdad? También nosotros lo sabemos. ¿Quién es el vencedor? Cristo venció y venció a toda potestad. Él ya los venció, mis hermanos, pero en ese momento dice que él desató entonces una guerra, se desató una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Entonces, mis hermanos, así es cuando se desata una guerra en el cielo, cuando usted decide hacer un cambio en su vida, cuando usted decide buscar la santidad. Ahí es donde el Señor, mis hermanos, viene y habla con Miguel y le dice, ve y pelea esa batalla con todas esas potestades que tenían derecho legal sobre esta persona por su comportamiento. Pero Dios así es de bueno, mis hermanos. Pero ¿qué pasa con nosotros? No queremos que, mis hermanos, que esas batallas sean peleadas y ganadas. ¿Por qué? Por la rebeldía, porque no queremos reconocer delante del Dios Altísimo que el poder es de Él, la grandeza de Él, y que Él, mis hermanos, Él no se va a retractar de lo que Él está escrito en su palabra. Él, mis hermanos, está escrito que la paga del pecado es la muerte. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que saber que Dios está dispuesto a pelear batallas por nosotros, pero nosotros, dijo el Señor, que ellos se hagan a ti, no tú te hagas a ellos, porque cuando usted se hace a los demás es porque usted no tiene fe ni confianza en su Señor, ni tampoco conoce a Dios. Amén. Y vamos a leer una última cita bíblica que está en Zacarías 3:2. Zacarías, mire, ahí es donde está esa palabra, mis hermanos, en Zacarías, para que usted se dé cuenta, ¿verdad? El acusador, mis hermanos, siempre va a estar ahí queriendo acusar al pueblo de Dios. Pero, mis hermanos, Dios es el que pelea toda batalla por nosotros. Amén. Entonces vamos a leer ahorita en Zacarías 3:2. Mire lo que dice la palabra de Dios en Zacarías 3:2. El ángel del Señor le dijo a Satanás, que te reprenda el Señor, que ha escogido a Jerusalén, que el Señor te reprenda, Satanás. ¿Acaso no es este un hombre, un tizón rescatado del fuego? Cuando en ese momento mis hermanos estaban quitándoles las ropas sucias, mis hermanos, al sacerdote Josué. Lo vamos a leer aquí en el 12. Mire lo que dice en el 2:12. Dice, el Señor tomará, dice, posesión de Judá y su porción en la tierra santa, y de nuevo escogería, dice, a Jerusalén, que todo el mundo guarde silencio ante el Señor, que ya ha avanzado desde su santa morada. Entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás, que estaba a su mano derecha como parte acusadora. El ángel del Señor le dijo a Satanás, que te reprenda el Señor, que ha escogido a Jerusalén, que el Señor te reprenda, Satanás. ¿Acaso no es este hombre un tizón rescatado del fuego? O sea que aquí no estamos hablando de Josué, ¿verdad? Donde el que fue el sucesor de Moisés. Estamos hablando de un sumo sacerdote que fue escogido después de que, mis hermanos, cuando el pueblo de Dios fue llevado
a Babilonia. Entonces, mis hermanos, en su regreso, recuérdense que el templo del Señor había quedado en ruinas, ¿verdad? Entonces, este hombre fue escogido, mis hermanos, para que él llevara a cabo, mis hermanos, esa reconstrucción del templo. Pero ¿cómo, mis hermanos, ahora vamos a reconstruir la vida nuestra, nuestro hogar, nuestros hijos, mis hermanos, y todo lo que, mis hermanos, hemos perdido, ¿verdad? ¿Cómo va a ser reconstruido, mis hermanos, cuando nosotros sean quitadas esas vestiduras? Y Dios está dispuesto a quitarnos esas vestiduras. Por eso aquí si se da cuenta, ahí estaba el acusador. El acusador puede estar ahí diciéndole a usted, no, Dios ya no te va a perdonar por todo lo que hiciste. No, mis hermanos, no nos dejemos intimidar por el enemigo. Usted sepa que usted es hijo del Dios Altísimo. En el momento cuando a usted le vengan sentimientos, le vengan pensamientos malignos de decir, bueno, de todos modos, ya estoy hasta el cuello, ¿verdad? Sigo dando rienda suelta a la carne. Mis hermanos, no permita usted, de igual manera, cuando a usted le digan, mira, hablaron de, usted, de ti, te desean esto y te desean lo otro, dijeron lo peor, no escuche. En ese momento, póngase a cuentas con Dios y dígale, Señor, aquí estoy, creyendo en ti, confiando en ti, bendigo a todos los que me maldicen, Señor, bendigo a todos los que me desean mal. Padre, que tu luz santa le llegue, que el Dios de paz los gobierne, los ministre. ¿Usted cree, mis hermanos, en ese momento qué va a hacer el diablo? El diablo dice, no, con esta persona no puedo, yo me alejo. Entonces, por eso, si se da cuenta aquí, dice que él, mis hermanos, dice el ángel del Señor, dice que le dijo, ¿verdad? Que el Señor te reprenda, porque él estaba acusando por las vestiduras de ese momento del sacerdote Josué, pero mis hermanos en ese momento fueron quitadas, dice, amén. Entonces a él se le fueron puestas otras vestiduras, mis hermanos, y puesto también algo sobre su cabeza, porque él iba a llevar esa misión que Dios había encomendado a través de él, ¿verdad? Así lo mismo, Dios quiere encomendarle a usted una misión, que a través de usted el Señor quiere hacer cosas grandes y maravillosas, hermano, no se deje que el enemigo haga lo que quiera con usted. Y por favor, si usted verdaderamente quiere, ¿verdad? Decir que es hijo del Dios Altísimo, quiere ser usado por Dios, lea la palabra y deje todo ese palabrerío vano. Deje de andar hablando lo que verdaderamente a usted Dios no le ha dicho que lo haga, porque por eso le leí en la parte en Apocalipsis, imagínense ahí, mis hermanos, a quién es que se estaba enfrentando Miguel. Y Miguel, mis hermanos, mantiene su posición delante de su Señor. Él sabe quién es la autoridad máxima, quién es el que decide qué hacer, mis hermanos. Ellos solo se dirigen por Él, ellos son servidores de Él como somos nosotros. Hagamos lo que dice la palabra de Dios, vivamos conforme a la palabra de Dios. Yo le digo algo, mis hermanos, vamos a vivir una vida gozosa, plena, sin carga. Vamos a llevar carga, pero por el pueblo de Dios, mis hermanos, por eso, para que otros, mis hermanos, conozcan a Dios, como nos dijo también Judas en su carta, ¿verdad? Seamos piadosos, mis hermanos. Si usted cambia, su familia va a cambiar. Usted cambia, mis hermanos, usted va a tener hijos que verdaderamente amen a Dios, ¿verdad? Que sea gente que se viva para Dios, mis hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo le clamo y le pido a mi Padre que por favor el Señor siga teniendo misericordia de nosotros y que nos perdone si en alguna vez nosotros nos jactamos de venir y dar una orden, mis hermanos, y reprender al enemigo. Recuerden, el Señor, mis hermanos, es el que manda la adversidad y manda también, mis hermanos, la luz. Él es el que decide en qué momento y a veces, como yo se lo he dicho, las situaciones son no para quedarnos tiradas. El Señor a veces las tiene que mandar. Mis hermanos, Satanás no puede llegar a su vida si Dios no se lo permite. Recuerde, ¿quién es el que tiene el poder y quién es el que tiene la gloria y la victoria? Es Cristo Jesús. Él fue el que venció. Entonces, mis hermanos, ubiquémonos y démosle lugar a nuestro Señor, quien es Él. Amén. Entonces, mis hermanos, los yugos a veces, las situaciones que vienen a nuestra vida, son para ponernos un freno en nuestra vida, que no nos sigamos hundiendo, pero somos nosotros los que lo tenemos que desatar, porque lo que usted desate aquí en la tierra será desatado en los cielos. Ahora ya entendió usted, ¿verdad? Cuando Miguel pelea esas batallas en los cielos, dice, ¿verdad? Con las potestades. Pero ese pleito viene cuando usted decide hacer un cambio en su vida. Así que yo le pido a Dios que hagamos ese cambio completo en nuestra vida, que nos volvamos al Dios Todopoderoso. Se acercan días peores y días malos, mis
El espíritu de muerte está rondando la tierra con más fuerza cada momento, a cada instante. Amén. En el nombre de Cristo Jesús le pedimos a Dios que Dios nos dé sabiduría y entendimiento. Bendiciones de lo alto, mis hermanos. El Dios de paz les siga ministrando y gobierne su casa y a su familia. Bendiciones.